Bienvenidos todos los ministros de la luz. Continuamos con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, en la sección de la Torá, es decir, los 5 libros de Moisés, también conocido como Pentateuco y como Humash. Para que tome su Biblia, un lápiz, un cuaderno y tome apunte de la lección del día de hoy. La porción de maná que el Todopoderoso nos da para este Shabbat es el capítulo 22 del libro de Shemot. En el capítulo 21 nosotros vimos leyes sobre los esclavos, cómo tratarlos, vimos leyes sobre los amos, cómo deberían ser con sus esclavos, y vimos leyes sobre muerte y asesinatos, además de otras cosas más puntuales. Hoy seguiremos viendo estos juicios, estas sentencias, estos veredictos que el Todopoderoso le está dando a Moisés. Moisés, recordemos que está en lo alto, en la nube, ya con el Todopoderoso durante 40 días y 40 noches. Estamos en este proceso, en este momento, continuamos en nuestro capítulo 22. Damos comienzo en el verso 1. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Lo primero, el ladrón puede haber robado un buey, lo puede haber degollado para venderlo por partes, lo puede haber degollado para habérselo comido él, o puede haberlo robado y haberlo vendido. ¿Cuál es la consecuencia de este acto? Es pagar 5 bueyes y 4 ovejas. Esa sería el juicio, y debe hacer compensación entonces a la persona que perjudicó haciendo esto. Vemos que por el buey se paga una mayor cantidad, estamos hablando de 5. ¿Por qué? Porque el toro, ya sabemos que es un animal mucho más grande que un cordero, era esencial para el trabajo en esa época, en esa sociedad. Era el medio por el cual las personas podían realizar su trabajo. Y ¿qué llevaba el que le robara entonces este animal? Imposibilitaba al dueño de a poder trabajar, a poder producir, a poder realizar alguna actividad que le trajera beneficios a él y a su familia. Verso 2. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. ¿Qué significa que no será culpado de su muerte? Significa que no tendrá culpa si mató a alguien que intentaba forzar la casa. ¿Por qué? Porque lo mató a este ladrón tratando de entrar clandestinamente a su propiedad. Y este delincuente va con la intención de que si hay oposición en el hogar donde quiere entrar, él va con la intención de matar a alguien, de causar daño con el fin de conseguir lo que va a robar. Entonces este ladrón iría dispuesto a matar por conseguir lo que él quiere, y si la persona que está en la casa lo mata, no tendrá culpa de su muerte. Entonces si fuere golpeado de muerte, se considera una legítima defensa a la persona que causa esta muerte. Aquí se entiende en este verso que se está hablando de un ladrón que quiere hacer ingreso a una propiedad privada en la noche. Por esto no se va a culpar al que lo mata. ¿Por qué? Porque el ladrón lo más probable es que va a ir armado a invadir esta propiedad y con la mala intención de matar si era necesario.
¿por qué se entiende de que en la noche? Porque en el verso que sigue vamos a ver que se está hablando ya de día. Y lo más probable es que la noche iba a tener oposición porque iban a estar toda la familia durmiendo en la casa. Verso 3. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Entonces vemos que aquí en el verso 3 está hablando de una persona que va de día a robar a una propiedad. Que si el ladrón va de día, se diría que este ladrón no va con la misma intención que va de noche, porque en esta sociedad donde las familias iban a los campos, se dedicaban todo el día a realizar labores, entonces permanecían en los campos trabajando, preocupados de sus animales, pastoreando, arando la tierra, recolectando frutos. En el día lo más probable es que la vivienda estuviera vacía y el ladrón, si iba, no tenía la necesidad de ir con ninguna arma porque la casa iba a estar sola. Por eso, si alguien lo veía y lo mataba, iba a ser reo de homicidio porque el ladrón no iba con esa mala intención. Pero podría ser que el ladrón sí iba con algún arma, puede ser que en nuestras casas alguien de día entre y puede ser que ande armado. Uno tiene que defender obviamente la vida suya y la vida de su familia. Ese es algo que se debe hacer si tu vida está en peligro. Tú tienes que defender tu vida. Si es encontrado este ladrón que va de día, disimuladamente, ingresa a esta casa clandestinamente, lo más probable es que a lo mejor no se encuentre, pero puede haber algún vecino, ¿ya? Porque esto eran como villas donde vivían todos estos campesinos. Entonces, si es hallado el ladrón, hará restitución y será llevado a juicio. Si no tuviera con qué pagar lo que se hurtó, será vendido como esclavo para restituir la pérdida del robo. Entonces nosotros vimos que cuando era vendido por un esclavo tenía que trabajar por 6 años y al 7º saldría libre. O sea, en 6 años tendría para pagar, para compensar lo que él había hurtado. Verso 4. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Vemos que el ladrón ingresa a la casa, después quizás se va con el hurto, con el animal, sea buey, oveja u asno, asno u oveja, es encontrado en su mano, vivo, tiene que pagar el doble. ¿Por qué vivo? Porque vimos que en unos versos anteriores que se encontraba con el animal muerto, debería pagar 5 si era un buey y 4 si era una oveja. Y en este caso, si estaba vivo el animal, debería pagar el doble. Verso 5. Si alguien hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. ¿Qué vemos? Vemos que puede ser que una persona se quiere ahorrar un poco de alimento para sus animales, lo puede llevar a pastar a un lugar que no es de él, que pertenece a otra persona, y él tiene que hacerse responsable de los gastos que van a comer si dañan el campo de esa persona. El dueño de los animales tiene que hacerse responsable. Puede ser que su animal lo haya puesto en su campo, se le hayan escapado, pueden haber ido al campo vecino. Él es el responsable de los daños que causen en el campo de su prójimo. ¿Qué debe hacer entonces? Debe pagar con lo mejor de su campo y con lo mejor de su viña, según el daño que haya causado. ¿Qué debe hacer? Entonces, tiene que hacer restitución de los daños causados de acuerdo a la cosecha del campo que fue dañado.
con lo mejor de su campo o con lo mejor de su viña debe restituir a la persona que fue damnificada. Lo llamativo de este verso que podemos ver es que se debe pagar con lo mejor, no con lo mismo ni con lo igual, sino con algo superior, con algo mejor, mostrando un sentido de justicia y de generosidad por el daño causado. ¿Cómo va a quedar tu prójimo si tú le pagas con lo mejor y no con lo que le dañaste, con lo mismo, ni con algo peor? No, si tú le pagas con algo mejor, tu prójimo va a quedar pero fascinado de tu justicia que tú haces. Así que eso es a tenerlo en cuenta. Siempre que se le dañe algo a alguien, uno tiene que tener siempre presente de que uno tiene que pagar con lo mejor, no con lo igual o con lo más malo, sino con lo mejor. Verso 6. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemare mieses amontonadas, o en pie, o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. El verso está mostrando a una persona que estaba quemando malezas y puede ser que este fuego se propague accidentalmente y queme mieses amontonadas o que queme trigo que aún no se ha cosechado o queme un campo de otra persona. El que encendió el fuego debe hacerse responsable de lo quemado. La palabra mieses, ¿qué es mieses? Es la semilla con la que se hace el pan, que sería el grano. Entonces, si se queman mieses, ¿qué quiere decir? Si se queman los cultivos desembrados de un valle o de un campo. A eso está haciendo mención. El que hizo el fuego entonces deberá indemnizar al perjudicado, aunque el fuego se haya originado en su propio campo. Puede ser que él estaba en su campo y se propagó accidentalmente. Debe hacer restitución. Y esto no le va a salir barato a la persona que encendió el fuego. Estamos hablando que era una sociedad agrícola totalmente. Así que lo que tenían que tener precaución con este tema de lo mismo que pasa hoy en día, que muchas veces se hacen quemas de malezas, de espinos y se originan incendios. ¿Qué debería hacer uno? Restituir todo lo quemado que es de tu prójimo. Verso 7. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Puede ser que una persona le pide a su vecino, a su prójimo, que le guarde, que le cuide gratuitamente sus pertenencias, sea plata, sea alhajas, y se lo va a cuidar gratuitamente, o sea, sin cobrarle nada por esto. Y puede ser que estas pertenencias sean robadas. Si se descubre el ladrón, pagará el doble. Lo mismo que si se pillaba con un animal vivo, una oveja o un buey, un asno, tenía que pagar el doble. Acá con las pertenencias también debería pagar el doble. Un dato para que lo tenga de conocimiento, la palabra alhajas proviene del árabe, que significa cosa necesaria. Y la palabra alhajas antiguamente hacía referencias a muebles, prendas de vestir o adornos, ya sean, aros, brazaletes, pulseras, cadenas, todas esas cosas. Verso 8. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Vimos en el verso anterior el caso de que el ladrón fuera hallado, tenía que pagar el doble. Si el ladrón no fuera hallado, el guardador, en este caso la persona que se le pidió que guardara, debería ser llevado delante de los jueces y debería
debería jurar de que él no tomó las pertenencias de su prójimo, que él le pidió que le guardase. La palabra jueces que aparece en este verso es la palabra H430, la palabra Elohim, que ya sabemos que significa poderoso y muchas veces hace referencia a magistrados o a jueces acá en la tierra. Y hemos visto que a Moshe se le llamó, a Yitzhak, a Yeshua también se le llamó el Elohim de Israel. Eso ya lo hemos visto. Lo nombro porque usted en su traducción lo puede anotar en su Biblia, arribita le puede poner Elohim. Se le llama así, entonces se le llama Elohim, ¿por qué? Porque tienen la autoridad y el conocimiento de aplicar los juicios y enseñanzas del Eterno. Es a quien se debería recurrir para tener una opinión de cómo se debe actuar en diferentes circunstancias, casos, sobre todos estos mandamientos. Verso 9. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenare, pagará el doble a su prójimo. La palabra jueces acá es la misma palabra Elohim, con la autoridad del Eterno, con el conocimiento de la instrucción. En todo caso, entonces, en todo caso de juramento mal intencionado, sea lo que sea, ya vemos, vestido, animales, sea lo que sea, involucre, sea lo que involucre, sobre el que se alega que se perdió, o esto que dicen que es mío, o esto es mío, o esto es así, vendrán delante de los Elohim, traerán el pleito delante de ellos, y ellos van a decidir quién es el que tendrá que pagar el doble. ¿Por qué? Porque los Elohim, los jueces, eran los que tenían la autoridad, tenían el discernimiento para decir quién era el que estaba mintiendo en estos temas. Verso 10. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey u oveja o cualquier otro animal a guardar, y este muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie. Acá este verso se refiere a un guardador asalariado, y dicho animal, si va una persona donde este guardador, que se le va a pagar porque guarde a esta bestia, y si el animal llegara a morir o fuera estropeado o desapareciese, fue llevado sin que nadie lo viera, o se hubiera escapado de él, o lo hubiera tomado una fiera, ¿qué va a pasar? Verso 11. Juramento del Eterno habrá entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Entonces, si el animal muere, fue estropeado o desaparece, ¿qué van a hacer? Va a ir la persona, el guardador, delante de los jueces, va a hacer un juramento de que él no metió las manos en los bienes de su prójimo, y lo que diga este guardador, si él dice que no metió la mano, la persona que le pidió que lo guardara va a aceptar, y el guardador no pagará. Está haciendo un juramento delante del Eterno. Entonces, ¿qué vemos? Que la persona que está haciendo este juramento obviamente está diciendo la verdad, porque no va a tomar el nombre del Eterno en vano. No podría decir yo no tomé las cosas, porque después va a salir la luz, va a salir la verdad a la luz, porque aunque la mentira tiene patas, después empieza a cojear igual, y la persona saldría pillada igual de que estaba en una mentira. Entonces el guardador hará juramento
delante del Eterno que no ha metido la mano en las cosas de su prójimo. Él lo aceptará y no habrá restitución. Verso 12. Mas si hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Entonces, cuando le fuere robado un animal o otra pertenencia que le dieron en su custodia, el cuidador debe pagarlo por cuanto él cobra salario por cuidar un animal o alguna pertenencia de su prójimo. Y al recibir un pago, él debe cuidar, custodiar las cosas, las pertenencias de su prójimo, mucho mejor que las suyas. Entonces, si es robado, tiene que restituir. Verso 13. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Se puede dar el caso que un animal fue arrebatado por una fiera, pero ¿qué debe hacer la persona si fue así? Si a lo mejor lo vio o después encontró el cuerpo que había sido arrebatado, que había sido atacado, desgarrado por una fiera, ¿qué debe ser? Debe llevar evidencia del animal que fue rasgado por una fiera y no pagará, porque fue algo que pasó fortuitamente. Verso 14. Pero si alguno hubiere tomado prestado bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Puede ser que una persona haya tomado una bestia prestada de su prójimo, pero no estaba el dueño del animal presente. Si este animal muere o se estropea, esta persona deberá indemnizar al dueño que no se encontraba ahí. ¿Qué significa? Significa que el dueño del animal no estaba trabajando para aquel que lo pidió prestado. Pero si, ahora vamos a ver el verso que sigue, pero si el dueño estaba trabajando con el animal y le sucede estando él presente, no pagará. ¿Ya? Entonces vamos al verso 15. Verso 15. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, recibirá el dueño el alquiler. Vimos en el verso anterior, si no estaba el dueño presente, debía pagar. Pero si estaba el dueño presente, no deberá pagar. Y si la bestia había sido alquilada, la pérdida está cubierta por el precio del alquiler. Se refiere a que el dueño del animal estaba trabajando para el mismo que le pidió el animal prestado. Y si el animal, si el dueño del animal estaba trabajando con el animal, puede ser que él a lo mejor causó o produjo la muerte del animal, así que no debe pagar la persona porque él pagó un alquiler. Alquiló el animal trabajaba con el dueño del animal y no va a pagar porque se le dio al dueño de este animal un dinero, un alquiler, y si pasaba algo, quedaba saldado el precio con el alquiler. El que alquila entonces no paga nada en caso de fuerza mayor. Si está la persona, el dueño del animal presente, no debe pagar nada porque está contabilizado en el precio del alquiler. Verso 16. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. La palabra que aparece en su Biblia como engañar significa seducir. Seducir. Y en la palabra hebrea, pata. Esa es la palabra que se está utilizando, que significa seducir. Después la palabra que está al español traducida como doncella es la palabra H1330, que es betula. La palabra betula, que significa virgen.
Y tenemos la palabra que aparece traducida como durmiere, es un eufemismo que significa tener relaciones sexuales. ¿Qué vemos? Entonces, si alguno, está hablando de un hombre, si alguno engañare a una virgen, entonces, si un hombre seduciere a una virgen y no fuere desposada, o sea, que no estuviera comprometida para casarse, que no estuviera casada, y tuviera relaciones con ella, se deberá dotarla y tomarla por mujer. Entonces, ¿qué debería hacer si va, la seduces, tienen intimidad? Deberá proveerle un contrato matrimonial como a una esposa. ¿Qué vemos en este verso? En este verso estamos viendo que se presenta una relación consensuada entre dos personas no casadas. Aquí estamos viendo que los dos estuvieron de acuerdo en lo que estaba pasando, porque la mujer aceptó, fue seducida, pero aceptó. Pero, ¿a qué apunta esto? A que un verdadero hombre, tiene prohibido andar seduciendo a mujeres vírgenes si no es que se va a casar con ella. Tiene prohibido andar seduciendo a mujeres vírgenes si no se va a casar con ella. Porque si anda seduciendo, se le va a obligar a casarse a él con una mujer, y además se le va a obligar a pagar una dote por esta virgen. ¿Qué está mostrando la instrucción del Todopoderoso? La Torá está mostrando que protege a una mujer que es virgen y que está siendo seducida por un hombre. ¿Para qué? Para que el hombre no anduviera en estos malos pasos de andar seduciendo a mujeres vírgenes. ¿Cómo las protegía? Sometiendo al hombre a que debía casarse con esa mujer o tenía que pagar su dote. Que no era un pichintún de plata. Ya aquí no estamos hablando de poca plata. Estamos hablando que eran 50 ciclos de plata lo que valía la dote para esa mujer. ¿Por qué? Porque una mujer, ¿con quién vivía? Con su padre. Su padre era el que tenía que sustentar su vida, y cuando ella se casaba, ¿quién era? El esposo era el que se tenía que hacer cargo de ella, de proveerle lo necesario para la vida, la comida, el vestido, el abrigo, todas esas cosas que son fundamentales, sus necesidades básicas de subsistencia. Y entonces esa plata que se le estaba multando, que debía pagar este hombre que andaba haciendo esto que era indebido, de andar seduciendo vírgenes, esa plata le iba a servir al papá para mantener a su hija. Por eso se daba eso, dando una protección a la mujer. ¿Por qué? Porque este tema de que la mujer era virgen tenía un gran valor en la antigüedad. Ahora ya no se le da el valor que debería tener, pero la virginidad tenía un gran valor. ¿Por qué? ¿A qué se vincula la virginidad? ¿Sí? La virginidad se vincula a pureza, a fidelidad, a santidad y a consagración de parte de una mujer esperando a su esposo. Y vemos que se tiene que pagar una dote por una virgen. Lo mismo que vemos que el Mesías vino a pagar una dote por su iglesia, que es una virgen. Así se le ve a esta virgen vestida con ropas blancas, con buenas obras, ya siguiendo los mandamientos del Todopoderoso. Verso 17. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Puede suceder que el papá
se da cuenta cómo es este hombre, que es un seductor, que no toma en serio la Torá del Todopoderoso, que quiere llevar una vida de este tipo, libertina, una vida fácil, distorsionando, seduciendo a mujeres, como pasó en el huerto del Edén. Entonces, si el padre no quisiera dársela, él deberá pesarle plata conforme a la dote de las vírgenes. La palabra dote es la palabra moar, que significa precio. La palabra hebrea moar, que significa precio por una esposa. La Torá enseña entonces que hay un daño al honor de la familia al ver que un hombre se aprovechó de la mujer, la sedujo y tuvo relaciones con ellas. Entonces hay un daño al honor de la familia, protegiendo. ¿Qué quiere hacer la Torá? La Torá quiere proteger a los niños, que puede ser que se engendre al tener intimidad un hombre con una mujer, y que estos niños no nazcan fuera de una familia, y que sí nazcan dentro de un matrimonio bien constituido. Un hombre entonces, debe ser sensible a la importancia del acto sexual para una mujer. Lo más probable es que una mujer, cuando tenga un acto sexual, se enamore mucho más del hombre. Por eso el hombre tiene que ser sensible y no andar tratando de seducir o de andar haciendo esto de 1, 2, 3, 4. Esto no se trata de el que tiene mayor cantidad de mujeres, sino una sola, tener la sensibilidad de que para la mujer esto es algo importante y tomar seriamente a una mujer para esposa. Debemos comprender, debemos saber al leer este verso que no siempre va a ser la mejor decisión darle por esposa a tu hija virgen a ese hombre que andaba desprestigiando a las mujeres de Israel, haciendo esto de seducirla y después dejarla botadas y profanarla y después desecharla. Entonces, a lo mejor no era la mejor opción dársela en matrimonio, y el padre tiene la responsabilidad de decidirlo, y solo tiene, si no se la da, tiene que este hombre darle la plata que se establece en un contrato matrimonial, en una ketubá, que estamos hablando de 50 shekels de plata. Verso 18. A la hechicera no dejarás que viva. ¿Qué estamos hablando? De que sea hechicero o sea hechicera, deben ser sentenciados a muerte. Es un mandamiento, y esto no se puede dejar pasar, estas cosas de la hechicería, la brujería, todos estos rituales satánicos. Y después se me puede ayudar con la lectura del libro de Enoc, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 del 1 al 3, para ver, para entender y que hacerle refrescar la memoria de dónde viene toda esta maldad que hemos estado viendo en la Torá, en la instrucción. Por favor, José. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y desearon, y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces Shemijasa, que era su jefe, les dijo: temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron: hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder de este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto,
los unos con los otros, bajo anatema. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Estos son los nombres de sus jefes: Shemijasa, quien era el principal, y en orden con relación a él: Arcatof, Ramael, Cocabel, El, Ramael, Daniel, Sequel, Baraquel, Asael, Harmoni, Matrael, Anangel, Satoel, Shamsiel, Sahariel, Tumuel, Turiel, Yomiel y Yehadiel. Estos son los jefes de decena. Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia, el corte de raíces y a enseñarles sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3000 codos de altura, que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron, y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. Y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar, y se devoraban los unos la carne de los otros y bebían sangre. Entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que había hecho en ella. Y Asael enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, y les mostró cómo extraer y se trabajaba el oro hasta dejarlo listo, y en lo que respecta a la plata, a repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Y entonces creció la mucha impiedad, y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas. Shemijasa enseñó encantamientos y a cortar raíces, Hermoni a romper hechizos, brujería, magia y habilidades afines. Baraquel, los signos de los rayos, Cocabel, los presagios de las estrellas, Sequel, los de los relámpagos. Él enseñó los significados. Arcatof enseñó las señales de la tierra. Shamsiel, los presagios del sol. Sahariel, los de la luna, y todos comenzaron a revelar los secretos a sus esposas. Gracias. Vemos que todo este tema de la hechicería, ¿de dónde proviene? De los ángeles caídos, que fueron los que se mezclaron al ver a las hijas de los hombres tan hermosas, tomaron la decisión de rebelarse contra el Todopoderoso, dejar el trabajo que tenían ellos en la tierra y se mezclaron con los humanos, teniendo hijos. Y estos ángeles fueron los que revelaron el tema de la hechicería, el antimonio, cómo trabajar los metales, y que hicieron que la humanidad se corrompiera mucho más. Y además vemos que, bueno, viene de estos ángeles caídos todo este conocimiento divino que fue transmitido a los hombres para su perdición. Y además vemos en el libro de Bereshit, en el capítulo 4, en el verso 22, que Sila con Lamec, por el lado de la simiente de Hasatán, de Caín, de la serpiente, tienen
a Tubal-Caín, que era artífice de hierro, de todo metal. Fue el primero que es descendiente de esa simiente híbrida. Entonces tenía ese conocimiento, esa simiente, y además agrega este conocimiento de estos ángeles caídos transmitido a las hijas de los hombres, y que tienen hijos con ellas, y ese conocimiento se siguió multiplicando para corromper cada vez más al hombre. Mataban a los animales, mataban a los hombres, porque el hombre tenían que trabajar para estos semidioses, a estos gigantes, y ya no les daba la fuerza, ya no estaba el alimento para sostenerlos, así que ya empezaban a atacar al hombre, bebían sangre, igual que esta simiente híbrida que todavía existe sobre la tierra. Y de ahí sale todo este tema de la hechicería, por eso es tan prohibido por el Todopoderoso. ¿Qué significa hechicería? Hechicería es la palabra hebrea kashaf. La palabra hebrea kashaf. La palabra hebrea kashaf, que significa, según el diccionario Strong, dice susurrar un conjuro, encantar o practicar magia. A eso hace referencia hechicería, y la palabra hebrea es la palabra 3784. La palabra 3784. La palabra H. H3784 del hebreo. Nosotros, un ejemplo claro de todo esto, bueno, todo esto que aparece en el libro de Hanoch, o traducido al español Enoch, todo esto ocurrió antes del diluvio, el tema de los gigantes, pero ya le hablamos en Génesis 6 sobre este tema de cómo traspasa el diluvio universal, la gran inundación, cómo traspasó esa simiente que tiene que estar hasta el fin de los tiempos, esta cizaña, oprimiendo al trigo, oprimiendo a los ministros de la luz, a los que practican los mandamientos del Todopoderoso. Vemos que en Génesis un gran hechicero que había ahí era Labán, que era donde Jacob fue a trabajar y era padre de Rachel y de Lea. Él era un gran hechicero, recordemos que tenía sus imágenes, sus cabezas rapadas de su primogénito, ahí hacían sus rituales para obtener conocimientos y cuando Jacob se va, huye de él, recordemos que él va a sus imágenes y no las encuentra porque Raquel se las había llevado y fue a otras imágenes que le dijeron dónde estaba eso. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba practicando la hechicería. Entonces ahí vimos un gran ejemplo de un gran hechicero que era Labán. Hechicería entonces, en español, parmaquía. Entonces tenemos en hebreo, kashaf, en español, hechicería, y la tenemos en griego, que es parmaquía. Parmaquía. Después ya en el Nuevo Testamento se traduce como parmaquía la hechicería, que es lo mismo. Entonces, de esta palabra parmaquía deriva la palabra farmacia. De esta palabra parmaquía deriva la palabra farmacia, que es donde uno va a adquirir hechicería. Ya, la farmacia es donde uno va a adquirir hechicería. Lo que indica, ¿qué significa esta palabra hechicería o farmaquía? Ya ahora farmacia, ¿qué significa? Significa que indica veneno o hechizo, droga o compuesto químico. Y además que la farmacia, ¿en qué otros lugares podemos ver la farmaquía? La podemos ver en la comida de supermercados, ya que tiene un sabor similar a la comida verdadera, pero no lo es. Tiene una duración de tiempo mucho más extendida que un alimento natural, que una fruta o que un pan que se puede hacer solamente con trigo. Entonces vemos que a toda esta comida de supermercados, que además viene en bolsa, y en la naturaleza vemos que nada viene en bolsa, todo viene al aire libre naturalmente,
vemos entonces que tiene una duración mucho más extendida, con un sabor similar, y se le agregan múltiples compuestos químicos para que aparente ser comida. Pero ¿qué nos trae a nuestro cuerpo? Enfermedades, ¿ya? Y nos venden la comida como algo saludable para después ellos venderlo, los medicamentos para estas enfermedades que ellos mismos nos dan. ¿Para qué? Para convertirnos en pobres y para convertirnos en consumidores de sus productos, porque a ellos no les sirve que nosotros estemos sanos. ¿Para qué? Ese negocio no tendría rentabilidad en el tiempo. Entonces nos enferman con sus alimentos. Por eso uno tiene que aprender a alimentarse. Tú vas a un supermercado o una tienda donde venden estos productos y supuestamente, entre comillas, te dan 10 opciones para que tú elijas. Pero los dueños de estas diferentes marcas son siempre 3, siempre los mismos. Pero a ti en tu mente te hacen parecer de que tienes muchas opciones para escoger, pero están llenos de compuestos químicos si usted se fija en los ingredientes de estos alimentos. ¿Qué podemos comer? Me va a decir, no, es que hay que aprender a alimentarse. Por eso está Levítico 11, para que usted lea Levítico 11, se lo aprenda, vea que puede comer. Tienen mil frutas, miles verduras, qué carnes, qué animales, qué peces que puede comer. Hay mucha variedad de los verdaderos alimentos que aportan vitaminas, minerales y todo lo que nuestro cuerpo necesita. Además, ¿qué más vemos? La farmacia, ya que está llena de compuestos químicos y de productos artificiales que supuestamente te sanan, pero no hay ningún medicamento que te sane. Te calma tu enfermedad, pero no hay ninguno, y reto a alguien que diga que hay algún medicamento que me diga que sana tu enfermedad, que te deja sano. ¿Qué más vemos? Vemos enfermedades genéticas por toda esta farmaquía introducida por esta llamada ciencia, ¿ya? Que va en pro de la salud, que va en beneficio de tu salud. Vemos enfermedades genéticas en niños, ¿ya? Y eso se ha producido mucho. ¿Por qué? Por toda de introducir los fármacos a toda la agricultura, a todo nuestro medio ambiente, a los cultivos, donde se empieza esto de introducir químicos. Y le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia al libro de Isaías 47:9, libro de Isaías 47, verso 9, 47, verso 9. Voy a leer hasta el verso 11 y aquí estamos en el Tanaj, en el Antiguo Testamento. Está hablando de lo mismo, ¿ya? Vamos a leer. Estas cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tu farmaquía y de tus muchos encantamientos. Porque te confiaste en tu maldad. Confían en estas cosas, diciendo, nadie me ve. Porque mucha gente no conoce estas cosas. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Sobre todo este sistema que nos vende cosas malas diciendo que son buenas. A lo bueno le llaman malo, y a lo malo, como estudiar la palabra de Dios, a lo bueno le llaman estudiar la palabra de Dios es malo, malísimo. No, eso no. Estamos en la gracia, es algo muy malo estudiar la palabra de Dios, guiarse por sus mandamientos. ¿Por qué? Porque te trae luz, te trae salud, te trae descanso, te saca el estrés. No estás en la religión, ¿ya? Esto no es religión, estudiar la palabra de Dios. Religión
seguir las cosas de los hombres, como la nativitis que muchos celebraron a mitad de esta semana. Eso es religión. ¿Por qué? Porque está siguiendo un mandamiento que fue dado por un hombre, y eso no es bíblico y no aparece en ninguna parte de la Biblia. ¿Qué podemos ver con todo? ¿Qué otras cosas podemos ver? Darnos cuenta de enfermedades en los niños, como cuál, que se ha multiplicado el autismo, los trastornos de identidad, la intolerancia a la verdad, hay mucha ansiedad, hay confusión de género, parálisis, regresiones físicas, que ya estas cosas se ven como algo tan normal. Ya la diabetes, la hipertensión, el cáncer, la leucemia son enfermedades tan modernas, tan de moda, que ya no se cuestiona por qué motivo, qué las causa y cuáles son los efectos de consumir todos estos productos que nos venden como saludables. Un ejemplo, los cereales que se les dan a los niños, que están llenos de azúcar, que los pone pero hiperactivos, y eso le dan de desayuno en vez de darle huevos, proteínas, palta, huevo, palta a sus hijos. Les meten eso, una bomba de azúcar lo más temprano en la mañana, que los pone pero los prende, y después van a los colegios y no tienen control. ¿Y qué usan? Pastillas para calmar. Entonces, vemos que estas prácticas de la hechicería, la magia, todo esto, cosas enseñadas por estos seres caídos, estas prácticas te desvían de la luz, entonces, del eterno, mostrando falta de confianza y desobediencia al Todopoderoso, porque Él dice que no tenemos que seguir a las naciones, no tenemos que seguir como ellos adoran a sus dioses o como ellos se alimentan. No, nosotros tenemos que ser santos porque el Todopoderoso es santo. ¿Cómo nos convertimos en santos? No como lo dice la Iglesia Católica, no haciendo mártires de algo que yo creo, no. Tenemos que ser santos siguiendo estos mandamientos que nos limpian, nos lavan, blanquean nuestras vestiduras, nuestras acciones se van cambiando y obedeciendo estos mandamientos. Si vamos con nuestra Biblia, por favor, al libro de Primera de Samuel, capítulo 15, verso 23. Capítulo 15, verso 23. Dice: porque como pecado de adivinación, está diciendo que la hechicería, la adivinación, eso es pena capital, pena de muerte. ¿Y qué está diciendo acá? Porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Qué es la rebelión? No obedecer los mandamientos, decir que estamos en la gracia, que eso es antiguo, que es de los judíos. No, hemos visto que estos mandamientos están siendo dados a un pueblo, no a un hijo de Jacob que se llamaba Judá, no, a un pueblo completo, a una Keilah, a un Kaal, que después se traduce como eclesia en griego, y que después al español se pasó como iglesia. Entonces, la rebelión es como la adivinación, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra del Eterno, Él también te ha desechado para que no seas rey. Vimos en Shaul, el rey Shaul, el primer rey de Israel, que no obedeció y por su obstinación no será desechado de ser rey y tenía por castigo la pena capital. Hechicería, entonces, es la acción de ejercer un maleficio sobre alguien y fue enseñada por los ángeles caídos. Verso 19. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Cohabitar es tener intimidad con un animal, también conocido como zoofilia o como bestialismo. Hacer este acto para el hombre es bajar su nivel. O sea, nosotros se supone que estamos un peldaño más arriba que los animales. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza del Todopoderoso.
Todopoderoso. Se supone que somos seres racionales. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros, además de ser a la imagen y semejanza del Todopoderoso, tenemos su aliento cuando el Todopoderoso sopla sobre la nariz de Adán. Los animales tuvieron vida, aparecieron y tuvieron vida, pero en el caso del ser humano fue soplado el aliento, la vida, la luz del Todopoderoso sobre el hombre. Entonces estamos en un rango un poco más elevado que los animales, aunque algunos seres humanos se comportan peor que estos seres. Y el tema de cohabitación con los animales es una obra perversa delante de los ojos del Todopoderoso, porque es profanarse a sí mismo y se aplicará la pena capital por esta perversión, que se hace una mezcla no natural. Y lo mismo sucedió con estos ángeles, que eran seres divinos, que se mezclaron con unos seres inferiores a ellos, como es este ser carnal. Los humanos ya se mezclan con estas mujeres, bajando de nivel, perdiendo su dignidad como seres celestiales. Y le voy a pedir que vayamos con la Biblia, por favor, al libro de Bereshit, capítulo 6, versos 11 y 12, vamos a dar lectura. 11 y 12, dice: y se corrompió la tierra delante de Elohim, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Elohim la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Qué estamos viendo? Todos estos actos, esto que estamos leyendo aquí con los animales, también se estaba produciendo. Los minotauros, los centauros, los faunos, todo eso que son mezclas, no son tan solo mitología, no son tan solo imaginaciones del hombre, sino que hay algo mucho más cierto, verdadero, de esas mezclas. Verso 20. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente al Eterno, será muerto. La palabra dioses es la palabra Elohim, que es poderosos. El que dice, el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente al Eterno, será muerto. ¿Quiénes son estos dioses a los que se rinden culto? A estos ángeles caídos y a sus hijos, que son los demonios que quedaron. Fue el diluvio para raer toda esta corrupción que había, toda esta maldad, toda esta violencia en la tierra. Manda el Todopoderoso la inundación universal. Mueren todos estos gigantes, otros quedan petrificados, que andan por ahí imágenes. Y estos hijos de estos gigantes con estas mujeres son los que quedan en esta bóveda, en esta prueba de la fidelidad, donde estamos sumergidos. Son los que andan en el ambiente, tomando hombres, tomando mujeres y pervirtiendo a toda esta humanidad, y después incitando a la descendencia de Ham a que se rebelen contra el Todopoderoso. Entonces, a esos dioses está haciendo referencia el Todopoderoso, porque no hay otro eterno sino uno, el Creador. Él es el único eterno. Entonces, ¿quién puede compararse con Él? ¿Quién podrá crear como Él? Nadie, porque Él creó a todo. De Él engendra a Yeshua como el primogénito de toda la creación. Después crea a Hasatán, que era un reflejo del Mesías, que era el que tenía que dar a conocer la instrucción, los mandamientos, todo este evangelio a las demás criaturas que habían, y todas las criaturas, los ministros de la luz y todos los ángeles que vivían, todos fueron creados por el Eterno. Nadie puede hacer crecer ni un cabello de su cabeza, ni una uña, nada. Solamente, por eso dice que no se le deben hacer sacrificio a otros dioses, porque ellos no son dioses y son demonios los que están
circulando en este ambiente. Cometer idolatría es una actividad usada por la descendencia del adversario, esta descendencia de Hasatán, por medio de Caín, por medio de Lamec, el que fue papá de Tubal-Caín, por medio de Ham, por medio de Kenaán, ¿ya? Entonces, toda esta sabiduría, toda esta maldad venía por esta simiente y que aún está viviéndose aquí, la cizaña y los espinos. La cizaña y el trigo, y es por eso que el Todopoderoso llama a que no se le hagan sacrificios, ni imágenes, ni idolatría, porque esta simiente de Caín, ¿qué hace? Levanta monumentos recordatorios, como estos símbolos fálicos que vemos ya en todas las naciones y en el Vaticano, donde hay uno, pero que es algo súper obsceno, que levantaban a estos dioses haciendo gestos poco decorosos al Eterno. Esposa, si me puede ayudar con la lectura del libro de Sabiduría, capítulo 12, verso del 1 al 10, por favor. Y tu espíritu impedecedero está en todo. Así es como corriges de a poco a los que pecan. Les haces ver, mediante tus correcciones, en qué han pecado, para que renuncien al mal y crean en ti, Señor. Así pasó con los antiguos habitantes de la Tierra Santa. Los aborrecías debido a sus prácticas detestables, su brujería y sus ritos impíos. El asesinato sin piedad de niñitos, los banquetes sanguinarios en que comían la carne humana con la sangre y las entrañas, mientras celebraban sus cultos secretos. Habías decidido acabar con esos padres asesinos de seres indefensos por medio de nuestros padres. Querías que esta, a la que quieres más que a las demás, fuese la patria de los hijos de Dios dignos de ella. Pero incluso con estos antiguos habitantes diste muestra de moderación, porque eran seres humanos. Les enviaste como vanguardia de tu ejército, avispas para que les destruyeran poco a poco. Sin duda, habrías podido aplastar a los impíos por medio de los justos, a través de una batalla, o aniquilarlos de un solo golpe por medio de fieras terribles o una sola palabra salida de ti. Pero al castigarlos progresivamente, les dabas oportunidad para que se arrepintieran. No ignorabas, sin embargo, que su interior era perverso y que su maldad era innata, y que no cambiarían, porque su raza había sido declarada maldita desde el principio. De todos modos, no fue por miedo a alguien que dejaste sin castigo sus crímenes. Gracias. Vemos quién es la simiente que se encarga de hacer todo esto, brujería, estos ritos, carnaval, donde comen sangre, donde matan a niños indefensos, que eso se veía en esos tiempos, en esa Tierra Santa, pero lo vemos hasta los días de hoy. Hay muchas cosas que no se pueden decir aquí en esta plataforma y no podemos profundizar en algunos temas, pero estas cosas todavía se vive de realizar sacrificios humanos, ya de matar a niños inocentes, de esa crueldad que se producía sobre seres indefensos y muchas veces sacrificándolos a sus ídolos, a estos demonios, a estos hijos de esos rebeldes ángeles caídos que le piden a los seres humanos. De esto es que nos pide el Todopoderoso que nos alejemos, porque ve esta perversidad de esta raza y no quiere que nosotros nos contaminemos con toda esta perversidad. Y vemos entonces algo que en estos tiempos se conoce como aborto, ¿ya? Y
todo el que produce todas estas abominaciones o sacrificios a sus dioses tendrá pena capital. Esa es la sentencia, ese es el veredicto para ese acto. Verso 21. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Mitzrayim. Entonces, ¿qué quiere decir? No hostigar ni engañar al extranjero o advenedizo, no maltratarlo, no hacer lo que no te gustó que te hicieran en la tierra de Egipto, donde estabas en esa esclavitud tan violenta, tan cruel, tan sanguinaria, con este rey tan malvado, este amo de Misrayim, que era Faraón, y todos sus secuaces, sus capataces más poderosos, que ya vimos lo que significaba, ¿ya? Eso a no olvidarlo. Entonces, a ser empáticos con los extranjeros. Verso 22. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. O sea, el mandamiento tiene que ser que a ninguna persona debemos afligir. Acá aparece el huérfano y la viuda. ¿Por qué son mencionados? Porque son los más fáciles de recibir injusticias y maltrato, porque son los más débiles de una sociedad. Verso 23. Porque si tú llegas a afligirles y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. ¿Qué le está diciendo el Eterno? ¿Qué está diciendo? Que el castigo para quien afligiere a los más débiles será un castigo muy severo de parte del Creador, porque el Eterno castiga fuertemente la crueldad. ¿Y qué es la crueldad? La crueldad es abusar del que no se puede defender. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo contrario de lo que hace esta simiente híbrida, esta simiente malvada. Nosotros lo que debemos hacer es proteger a los más débiles, proteger a los huérfanos y a las viudas, porque si no, ¿qué tendremos? Consecuencias, seremos castigados por el Todopoderoso, porque Él protege al débil y Él es el primero en salir en defensa de ellos. El primer protector de los débiles entonces es el Eterno. Verso 24. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada y a vuestras mujeres vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Este será el resultado de estos pecados, de haberse comportado de esta forma, de haber hecho esto que después hizo Israel, desobedecer este mandamiento, maltrató, afligió a las viudas, a los huérfanos, a los niños, a todos los más débiles. ¿Y qué se le dio? Se le dio exilio. La tierra los vomitó por todas estas abominaciones que estaban haciendo, que era por lo mismo que había sacado estas naciones cananeas de la tierra santa, de esa tierra donde fluye leche y miel. Verso 25. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. La palabra logrero significa persona que da dinero a logro. Entonces te presta dinero, pero es como un opresor, porque te lo presta con un interés alto, con un interés muy elevado. Entonces, ¿qué se dice en los comentarios? Que en el pueblo de Israel los préstamos no tienen intereses y que cada uno debe ser responsable de su deuda, debe ser justo con lo que pidió y con el que le prestó este dinero. Y esto es en caso de una persona que tiene necesidad, un pobre que pide dinero y que después lo va a restituir, no para hacer negocio, porque ahí ya se le pide con normalidad, puede tener un interés. Verso 26. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, se lo devolverás.
El verso está hablando de que se refiere a una prenda que fue tomada en el mismo acto del préstamo. Puede haber sido su capa o alguna túnica, algún vestido que haya tenido la persona. Y ante la falta del cumplimiento por parte del deudor, o sea, si aún no ha pagado la plata y llega la noche, esta prenda, este vestido debe ser devuelta a la puesta del sol porque es su manto o su capa, es su cubierta de día y su cama de noche, protegiendo entonces la dignidad del pobre. Por eso tenía que devolverse para que durmiere dignamente. La prenda entonces fue como garantía, así que se le devuelve durante la noche para que se tape cuando él duerma, y en la mañana siguiente, cuando amanezca, debe ser nuevamente entregada como garantía hasta que pague lo que pidió prestado. Verso 27. Porque solo esto es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare, a mí yo le oiré, porque soy misericordioso. Entonces, tenemos que devolver su capa o su manta, su vestido, para que pueda dormir. Porque si no lo hacemos, él puede clamar al Eterno al ver que nosotros no cumplimos este mandamiento, y el Todopoderoso, como Él es misericordioso, Él es un Dios compasivo, puede tener compasión de esta persona. Y tenemos que saber que esa es la única prenda de esta persona y la necesita para abrigarse, ¿ya? Verso 28. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. La palabra jueces es la palabra Elohim. ¿Y a qué hace referencia a esto? Hace referencia a tratar con respeto a la autoridad. Y vemos que es algo que vemos en el libro de los Hechos. Le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia, el libro de los Hechos, capítulo 23, verso 1, capítulo 23, verso del 1 al 5. Voy a dar lectura. Dice: Entonces Shaul, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante del Poderoso hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Elohim: ¿injurias? Pablo dijo: No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces ahí vemos que ese verso que está citando Shaul es el verso que aparece aquí en Éxodo 22. Verso 29. No demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Estas son entonces las primicias de las cosechas, que no debemos demorarlas para entregarlas al Eterno. Y en estas primicias que se está hablando acá se encuentra el diezmo, la cosecha de grano, la cosecha de aceite, de vino, que se entregaban al sacerdote en el santuario o en el Mishkan, en el tabernáculo de reunión. Y al primogénito de tus hijos, ¿qué iba a hacer? Lo tenían que consagrar. Eso ya lo vimos, lo consagrarás a mí. ¿Qué debemos hacer? Debemos dar lo mejor y lo primero de lo que nos permitió tener el Todopoderoso para bendecir a otros. Lo que le estamos dando al Eterno no es algo nuestro. Todo lo que tenemos es lo que nos da el Creador. ¿Ya? Él es el que nos proporciona el sustento, el alimento. Él hace que todo crezca desde la tierra. Entonces,
nosotros le vamos a dar lo primero y lo mejor a Él, en forma de agradecimiento, en gratitud. Verso 30. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. 7 días entonces tenía que estar el primogénito del animal alimentándose, y ya al 8º día ya puedes ofrendarlo, consagrarlo al Creador. Lo primero y lo mejor al Eterno. Recordemos que nosotros vimos Pesaj en Éxodo cuando salen de Egipto, y que un cordero murió por los primogénitos de Israel, y ahora ya están en el desierto, están ahí en el Éxodo, y los primogénitos del Éxodo, esta generación que va a ser nueva, van a ser redimidos mediante la consagración de los levitas. Eso no hemos llegado a ese punto, pero se va a dar. Entonces, se le van a dar los animales puros, como un buey, como una oveja, y si era un animal impuro, ¿qué se debía hacer? Redimir ese animal con un cordero. Verso 31. Y me seréis varones santos, no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. ¿Qué seremos? Seremos varones santos, apartados, consagrados, limpios. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo logramos ser santos, consagrados? Obedeciendo los mandamientos del Todopoderoso, siguiendo su enseñanza, yendo por este camino que Él nos está delimitando, poniendo límites hasta dónde podemos llegar. Continuamos por ese camino y no nos desviamos ni a la derecha ni a la izquierda, solo obedecemos lo que aquí aparece. Y aunque vengan las serpientes a decir lo que estamos en el tiempo de la gracia, que eso ya no se debe hacer, nosotros continuaremos firmes obedeciendo al Eterno, aunque nos llamen herejes, aunque vayamos contra toda la corriente, porque nosotros dejamos ya de ser parte de ese rebaño que va siguiendo a estos teólogos, pastores, sacerdotes, obispos o como se llamen. Nosotros seguimos al Todopoderoso y al Mesías, al enviado de el Eterno. Ya acá eso es a lo que nosotros seguimos. No estamos siguiendo a un hombre ni a un emperador que creó dogmas, nada. Nosotros seguimos al Eterno. Entonces seremos santos, seremos apartados. No comeremos entonces carne desgarrada por las fieras en el campo. Y cuando dice perros, la palabra que se utiliza es la palabra keleb, la palabra keleb, que significa aullar o atacar. Eso significa, bueno, ahí se pone como perro, pueden ser, pero puede ser animales aullantes, pueden ser zorros o coyotes, que lo más probable es de ahí donde derivan los perros con los lobos y todo eso. ¿Qué debemos ser? Debemos ser un pueblo apartado, por lo tanto no comeremos carne desgarrada por animales salvajes en el campo, más bien la echaremos a los aulladores o a los perros. Cuando dice destrozada, estamos hablando de que puede ser que nosotros estemos en el campo, encontremos un animal que fue atacado por la fiera, una vaca, y fue atacado por estos animales, pero no comieron gran cantidad, está mucho más de la mitad de esta vaca, pero nosotros, aunque veamos esa gran cantidad de carne, no podemos tomar ese animal y comerlo. Está prohibido. Entonces, ¿qué debemos hacer? Echarlo a los perros. No se puede comer, buscamos algún motivo y vamos a decir que no se puede comer este animal porque
sufrió mucho cuando fue atacado por esta jauría de animales. Su muerte fue una muerte cruel y por lo general nosotros no debemos comer animales ni ahogados ni maltratados cuando son muertos. Hay razones médicas que cuando un ser vivo sufre mucho al ser atacado o al morir, libera gran cantidad de toxinas y estas toxinas quedan en el cuerpo y después uno se las comería si se traspasan a ti. Esa sería una razón médica. Es por esto que hay leyes de cómo matar un animal sin hacerlos sufrir, sin crueldad, y eso es donde uno debería comer. Uno, para alimentarse, además de comer alimentos naturales creados por el Todopoderoso, son cosas que uno con el tiempo va aprendiendo, porque nadie nace sabiendo. Entonces cada uno, cuando va estudiando la instrucción, se va educando, va aprendiendo el camino, va entendiendo las cosas y ya empieza a comprender de que uno no puede comer cualquier carne, no puede comer cualquier animal, ni en cualquier lugar, ni sabiendo si un animal fue maltratado para matarlo. Ya la idea es de que el animal sufra lo menos posible y uno debería buscar un lugar donde pueda comprar ese tipo de carne, donde se sepa de que el animal sufrió lo menos posible o se fue durmiendo, se fue en un sueño, y esa es la carne que uno debería consumir. Entonces, ¿qué aprendemos? Que tenemos que tener ojo donde comamos. Una, porque nos podemos contaminar, podemos adquirir enfermedades como la hepatitis A, entonces tenemos que tener cuidado de dónde comemos, la procedencia de estos alimentos que vamos a ingerir. Recordemos que el cuerpo es el templo donde mora el Ruaj, el aliento del Todopoderoso. Entonces tenemos que tener una casa limpia, una casa presentable para que more el Creador. Y tenemos que saber la diferencia entre qué se puede comer y qué no se puede comer, entre animales puros e impuros. Esto lo sabía Noé, ¿ya? Esto se sabía desde Adán, que animales, porque Abel fue a presentar animales puros, después Noé, después Shem, después toda la simiente pura, toda esta simiente de la luz, tiene que diferenciarse de la otra simiente que se comporta como animales, que comen lo que sea, donde sea, como sea. Y nosotros tenemos que hacer esta diferencia, tenemos que apartarnos y saber qué es puro y qué es impuro, qué es grato para el Eterno y qué no es grato. No vivir de acuerdo a lo que yo creo. Yo no soy Dios, yo no soy nada, soy un ser humano y tengo que guiarme por la palabra del Eterno. Nosotros sabemos que esta simiente híbrida se va a comportar como un animal y se va a comer cualquier carne muerta que pille por ahí. Pero nosotros que vamos a ser apartados, que vamos a ser santos, lo haremos de forma diferente, no como unos salvajes. Ya nosotros primeros que tenemos que hacer, siempre un animal, si se prepara para su sacrificio, debemos desangrarlo y una vez preparado debemos agradecer al Todopoderoso por su provisión, bendecir el alimento y dar gracias por lo que vamos a comer. Así que el pueblo del Eterno no se comportará como los animales por instinto, sino bajo una instrucción, bajo mandamientos, ya bajo la Torá, como lo pide el Eterno, y no obedeciendo a hombres que quieren que lo sigan a él, quieren tener muchos seguidores, pero no dan alimento de verdad. La palabra es como el alimento material, porque si te la dan mezclada no te va a alimentar. Tenemos que comer solo Torah, solo alimento puro para que crezcamos y ya no seamos unos niños bebiendo leche eternamente, como pasa en estos templos de piedra, donde la gente lleva 40 años y no crece nunca en la instrucción. Hasta aquí hemos llegado. Que el Todopoderoso les bendiga y les guarde. Que el Todopoderoso haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Eterno
alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Gracias por ver los videos. Nos escuchamos el próximo Shabbat. Shalom.